Primera parte. Una visión profunda radical. Una nueva forma de mirar. ¿Estás sentada cómodamente? Tai lo dice muy claro. Hay algo que podemos cambiar. Algo que marcará la diferencia. Y es nuestra mente. La mente es el instrumento con el que nos relacionamos e interactuamos con el mundo. Es el receptáculo de nuestra desesperación, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros sueños. La forma de observar de la mente determina las decisiones y acciones que adoptamos o que evitamos, cómo nos relacionamos con los seres que amamos o a los que nos oponemos, cómo respondemos ante una crisis. En el budismo se suele decir que creamos el mundo con la mente. Nuestras percepciones están condicionadas por la lengua, por la cultura y por la tendencia de la soledad a clasificar la realidad en casillas y categorías que, sencillamente, no encajan. Estas etiquetas discriminatorias limitan nuestra claridad y nuestras acciones para proteger el planeta y nos impide vivir en armonía unos con otros y con el mundo. Puede que deseemos que el mundo despierte y actúe, pero ¿qué clase de despertar sería realmente útil? ¿A qué necesitamos despertar? En el budismo se considera que hay dos niveles de verdad, el nivel de las etiquetas y las apariencias, llamado verdad convencional, y un nivel de realidad más hondo, que se conoce como verdad última. Tai nos enseña que, si queremos ayudar a la sociedad y al planeta, debemos despertar a lo que ocurre en ambos niveles de verdad. En muchas de las charlas que dio en Plum Village, el Centro Internacional de Práctica y Monasterio que fundó en el suroeste de Francia, Tai nos habló de uno de los contextos del budismo zen más antiguos y poderosos, el Sutra del Diamante. Es el primer tratado mundial sobre ecología profunda, un tesoro del legado de sabiduría colectiva de la humanidad. Este sutra tiene su origen en el noreste del continente indio entre los siglos II y V después de Cristo. En las remotas cuevas de Duang, el punto de entrada en China de la antigua ruta de la seda, se encontró un rollo del siglo IX del Sutra del Diamante, impreso en papel, hecho con corteza de morena y cáñamo. Es el libro impreso más antiguo que se conoce. Hace 5 años, con ocasión de una serie de charlas que dio en Londres, Tai nos llevó a varios monásticos a contemplar ese rollo en el Museo Británico. En la actualidad, la sabiduría puede ir más allá de geografías y generaciones. ¿Cómo descubrirás en las páginas que siguen? El Sutra del Diamante nos ofrece una contemplación profunda que supone transformar de realidad nuestra forma de ver el mundo. Nos propone una meditación en 4 partes para acabar con nuestro relato de lo que la vida es o no es, y así aproximarnos al nivel más profundo de la realidad tal como es. Su nombre en sánscrito es Vajrayana Sutra, el rayo o el diamante, que corta toda ilusión. Aplicar las enseñanzas del Sutra del Diamante nos proporciona una inmensa fuente de energía y claridad para adoptar acciones correctas. Detenerse y dar un paso atrás es muy difícil, incluso puede darnos miedo. De hecho, no es frecuente tener una oportunidad de cuestionar las creencias firmemente arraigadas que la sociedad imprime en nosotros. Por ello, puede que te apetezca leer las siguientes páginas de forma pausada, tomándote tiempo para descubrir cómo puedes aplicar en tu vida diaria la nueva visión que te proponen. Tal vez quieras salir
a dar un paseo y generar espacio suficientemente a fin de contemplar estas ideas. O puedes hacer anotaciones en un diario a medida de que avanzas. Tai nos recuerda siempre estas palabras de Buda. Hagas lo que hagas, no creas lo que te digo. Ponlo en práctica y compruébalo por ti mismo. ¿Preparado para algunas verdades? Trueno de primavera. Muchos de nosotros apenas estamos despiertos. Vivimos en este mundo, pero no lo vemos. Vivimos como sonámbulos. Despertar es, en primer lugar, despertar a la belleza de la tierra. Despiertas al hecho de que tienes un cuerpo, de que este cuerpo está hecho de tierra, de sol, de estrellas. Despiertas al hecho de que el cielo es hermoso, de que nuestro planeta es una joya de cosmos. Tienes una oportunidad para ser hijo, hija del planeta Tierra, y de caminar sobre este planeta extraordinario. En segundo lugar, despertar significa despertar al sufrimiento del mundo. Despiertas al hecho de que la Tierra está en peligro, de que los seres vivos están en peligro. Quieres encontrar formas de aportar alivio, sanación y transformación. Para ello necesitas una enorme fuente de energía. Si te habita un gran deseo, una mente de amor, esa energía te ayudará a emprender estas dos acciones. Despertar a la belleza del planeta para sanarte y despertar al sufrimiento del mundo y tratar de ayudar. Si posees esa fuente de fortaleza, tienes esa mente de amor. Eres lo que podemos llamar un Buda en acción. Si ya has visto el sufrimiento del mundo, pero no has cambiado tu forma de vivir, tu despertar no es lo suficientemente profundo. No has despertado todavía. En el Zen, en ocasiones, el maestro o la maestra pueden gritarte o pegar para que despiertes. Harán lo que sea necesario para ello. El grito de un maestro Zen es como el estruendo de un trueno en primavera. Te despierta y la lluvia que sigue hace que se abran las flores. Necesitamos un despertar real, una iluminación real. No bastan nuevas leyes, nuevas políticas. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de ver. Y es posible, pero aún no lo hemos intentado, de verdad. Cada uno debe de hacerlo por sí mismo. Nadie puede hacerlo por ti. Si eres un activista y estás deseando hacer algo, deberías comenzar por ti, por tu propia mente. Estoy convencido de que no podemos cambiar al mundo si no somos capaces de cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra conciencia. Es fundamental que se produzca un cambio colectivo en nuestra forma de pensar y de comprender. Si en ese cambio no podemos esperar que el mundo cambie. El despertar colectivo está hecho de despertar individual. Primero debes de despertar tú mismo, y así las personas que te rodean podrán hacerlo también. Cuando sufrimos menos, somos más útiles, podemos ayudar a los demás y cambiarse a sí mismos. La paz, el despertar, la iluminación siempre comienza por ti. Tú eres esa persona con la que debes contar. Por un lado, debemos aprender que el arte de la felicidad, como estar realmente presentes para la vida y obtener el alimento y la sanación que necesitamos. Por otro lado, debemos aprender el arte de sufrimiento, la forma de sufrir de tal manera que suframos menos y podamos ayudar a los demás a sufrir menos también. Necesitamos mucho valor y amor para regresar a nosotros mismos y cuidar del sufrimiento, del miedo y la desesperación interior. Meditar es crucial para salir de la desesperación, para experimentar la profundidad del no miedo.
para preservar la compasión y así ser un verdadero instrumento de la tierra, ayudando a todos los seres. Meditar no significa huir de la vida, sino tomarse el tiempo de mirar con hondura. Te concedes tiempo para sentarte, para caminar, para no hacer nada más que contemplar profundamente las circunstancias que te rodean y el estado de tu mente. La eternidad en el momento presente. Cada día se produce la extinción de especies. Los investigadores estiman que cada año se extinguen cerca de 20.000 especies. Y el ritmo se acelera. Esto está ocurriendo ahora mismo. No es un hecho futuro. Sabemos que hace 251 millones de años hubo ya otro calentamiento global a causa de erupciones volcánicas gigantescas y que ese calentamiento provocó la mayor extensión en masa de la historia de este planeta. Un incremento de 6 centígrados fue suficiente para que desapareciese el 95% de las especies vivas de aquel periodo. Ahora se está produciendo un segundo calentamiento global. Esta vez también se da una deforestación y una contaminación atmosférica producida por los seres humanos. Quizá dentro de 100 años no haya más humanos sobre el planeta. Después de la última extinción masiva, la Tierra necesitó 100 millones de años para restaurar la vida. Si nuestra civilización desapareciera, se necesitaría un periodo del tiempo similar antes de que surgiera una nueva civilización. Cuando contemplamos este hecho, es natural que surjan sensaciones de miedo, desesperación o tristeza. Por eso, debemos entrenarnos en tocar la eternidad mediante la práctica de la respiración consciente, cuando inspiramos y expiramos. Ya se han dado 5 extinciones masivas. La que está en curso sería la sexta. Según la visión más profunda del budismo, no hay nacimiento ni muerte. Después de la extinción, la vida reaparecerá bajo otras formas. Debes respirar hondamente para aceptar el hecho de que la humanidad puede desaparecer algún día. ¿Cómo podemos aceptar una verdad tan dura y no dejar que nos invada la desesperación? Nuestra desesperación surge de la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Si empezamos a reexaminar esa visión y cambiamos de forma de pensar y de considerarlo todo, es posible transformar la mente discriminatoria que está en la raíz de nuestro sufrimiento. Podemos entrenarnos para ver y experimentar el momento presente de una forma más honda, y una vez que hemos experimentado la realidad de forma profunda en el momento presente, tocamos el pasado, tocamos el futuro y tocamos la eternidad. Somos el medio ambiente, somos la tierra, y la tierra tiene la capacidad de recuperar el equilibrio, aunque antes deban desaparecer infinidad de especies. No necesitas practicar años y años para tocar la eternidad en el momento presente. Puedes tocarla en un abrir y cerrar de ojos, una sola inspiración, un solo paso, en plena conciencia y concentración, pueden hacer que trasciendas el tiempo. Cuando tocas en profundidad el momento presente, se abre ante a ti la vida en la eternidad. Raíces Zen. En sánscrito, meditación es dhyana. En chino se pronuncia chan. En vietnamita decimos Theien y en japonés Zen. El carácter chino significa literalmente la práctica de reflexionar.
En mi tradición empleamos la expresión la práctica de la mirada profunda. Para mirar con profundidad debes tomarte un tiempo para estar ahí, con plena conciencia y concentración, y así dirigir la atención a lo que está ocurriendo y observarlo hondamente. Gracias a la energía de la plena conciencia y la concentración puedes llegar a abrir brecha y empezar a ver la naturaleza verdadera de lo que está ahí. Puede ser una nube, un guijarro, otro ser humano, o puede tratarse de tu ira o incluso tu cuerpo. Así la práctica del Zen, dhyana, meditación, consiste en estar plenamente presente y mirar con hondura. El budismo entró en Vietnam con la tradición de la meditación. Al inicio del siglo III después de Cristo, un mercader de Sogdia, en Asia Central, viajó a lo que es el actual norte de Vietnam, quizá por la vía conocida como Ruta de la Seda Marítima. Permaneció allí, comercionando, y esperó a que los vientos fueran propicios para regresar a la India. A este joven mercader, Vietnam, le pareció un país muy agradable, se quedó a vivir allí y se casó con una joven vietnamita. Tuvieron un hijo, mitad indio y mitad vietnamita, que se convertiría en el primer maestro de meditación budista en China y en Vietnam, el maestro Tan Hoy. Cuando Tan Hoy tenía 10 años, murieron sus padres. Lo llevaron a un templo budista indio que estaba en esa región del norte de Vietnam, para formarlo como monje. Los templos habían sido creados por monjes indios en los puertos y centros del comercio, para los comerciantes indios que se quedaban a vivir en esa región largo tiempo. En el siglo III, el budismo estaba en pleno auge. Siendo aún un joven monje, Tan Hoy estudió sánscrito y chino. Fundó una comunidad y enseñó en Vietnam antes de dirigirse al norte, al reino de Wu, en la actual China, para expandir la práctica de la meditación budista. Se sabe que cuando Tan Hoy llegó al reino de Wu, no había ningún monje budista en ese reino. Él fue el primero. Construyó una pequeña cabaña, se entregó a la práctica de la meditación, caminando y empezando a extender la noticia de su presencia. El rey lo llamó, quedó muy impresionado y lo autorizó a construir el primer templo budista del reino Wu a mediados del siglo III. Aquel templo se llamó el primer templo construido, y si vas ahora a Naki podrás ver a sus ruinas. Allí Tan Hoy enseñaba a meditar y organizó ceremonias de ordenación de los primeros monjes budistas en China, unos 300 años después de Bodhidharma. Muchos creen que Bodhidharma fue el primer maestro Zen en China, pero no es cierto. 3 siglos antes, Tan Hoy ya llevó ahí esas enseñanzas. Es el verdadero primero maestro Zen de Vietnam y de China. Y mientras Bodhidharma no dejó ningún escrito, aún conservamos las numerosas obras legadas por Tan Hoy, incluyendo preciosas tradiciones y comentarios. Tradujo y enseñó el Sutra del Diamante, una de las escrituras más queridas en la tradición Zen, y el texto más temprano sobre ecología profunda. Cuando oigamos hablar del Sutra del Diamante, podemos imaginar a un monje zen como Tan Hoy, caminando con su cayado y portando en su susurrón un viejo rollo impreso.